Todo el mundo cree que la peor parte de una historia como la mía es el acoso en sí. No lo es. La peor parte es lo que pasa después de que por fin dices que no. Nadie te advierte de eso. Nadie habla de eso, la verdad. Tenía 28 años, terminando mi carrera de ciencias del ejercicio a medio tiempo, trabajando por las mañanas en un gimnasio que pagaba lo justo para que mi crédito estudiantil no me ahogara del todo. No lo suficiente para salir adelante, solo lo suficiente para mantenerme a flote, mes tras mes, en una ciudad que nunca se hacía más barata mientras yo seguía en el mismo lugar. Entonces, cuando mi agencia llamó con un cliente privado, un hombre adinerado, de unos 40 años, dueño de varias empresas, quería sesiones 3 veces por semana en su casa. Dije que sí antes de que terminaran la frase. Solo entrenamientos, me dijeron. Es exigente, pero paga muy por encima del mercado. No podía darme el lujo de decir que no. Nadie en mi situación habría podido. Mi compañera de departamento no estaba nada contenta con la idea, para ser honesta. Clientes privados en su casa. Sola, 3 veces por semana. Son muchas señales de alerta para un solo trabajo, me dijo medio en broma. Mayormente no. Le dije que había lidiado con clientes peores en el gimnasio. El que no dejaba de invitarme a cenar, el que se quejó con la gerencia porque yo le corregía demasiado la postura. Pensé que un hombre rico, con gimnasio en casa, era solo una versión más elegante del mismo tipo molesto de siempre. Estaba equivocada en casi todo, menos en lo de elegante. Las primeras semanas estuvieron bien, de verdad. Era frío, casi ni me miraba la mitad del tiempo. Contestaba correos a mitad de una serie, pero profesional. Recuerdo haber pensado que había tenido suerte con un contrato fácil. Casa tranquila, buena paga, sin drama. Hasta le dije a mi mamá por teléfono un domingo que era el cliente más sencillo que había tenido, que el dinero solo ya valía la pena por los silencios incómodos. Después empezó de a poco. Un comentario sobre mi cuerpo que me convencí que era solo directo, no inapropiado. Estás en mejor forma que mi entrenadora anterior. Ese tipo de cosas. Me reí y seguí. Después, fueron manos que se quedaban medio segundo. De más, corrigiendo mi postura en un ejercicio. Accidental. Me repetí esa palabra tantas veces que dejó de significar algo. De la misma forma en que cualquier palabra pierde su peso si la repites lo suficiente para hacerla cargar algo que nunca estuvo hecha para cargar. Hubo una sesión, quizás 2 semanas después de la primera vez que puse un límite, en la que me hizo repetir una serie de zancadas 4 veces, mirando de una forma que no tenía nada que ver con revisar mi forma. Cuando finalmente dije algo, ¿hay algún problema con el ejercicio? Sonrió como si hubiera contado un chiste. Ningún problema, dijo. Solo me gusta verte trabajar. Terminé la sesión. Siempre terminaba la sesión. Esa era la parte que no le podía explicar a nadie después. ¿Por qué seguía yendo? Puse un límite la primera vez que se volvió innegable. Di un paso atrás durante un estiramiento. Dije algo ligero. Pero claro, mantengamos esto profesional. Después de eso, se puso frío de otra forma. Sarcástico. ¿Sabes cuánto te estoy pagando? Dijo. No seas malagradecida. Me reí de nuevo, porque no sabía qué más hacer con una frase así. De ahí en adelante fue empeorando tan despacio que seguía justificándomelo a mí misma. Los comentarios se volvieron más filosos. Mencionaba mi crédito estudiantil como si lo hubiera investigado, lo cual, lo descubrí mucho después, era exactamente lo que había hecho. Qué bueno que alguien te pague las cuentas con esta economía, dijo una vez, como una amenaza disfrazada de broma. Gaslighting. Así lo llamo ahora. En ese momento solo se sentía como perder el control de lo que era normal, como si la línea entre lo aceptable y lo intolerable se moviera un poco cada semana, sin que yo me diera cuenta de cuándo exactamente había cambiado. Empezó a amenazar mi posición con la agencia cada vez que yo le ponía un límite. Una llamada mía y estás fuera de ahí, dijo una vez, tranquilo como si hablara del clima. Tal vez deberías pensar en ser un poco más amable. Empecé a guardar notas en mi teléfono. Después de eso, entradas con fecha, nada dramático, solo lo que decía y cuándo. Me decía a mí misma que era para mi propia cordura, alguna prueba a la que pudiera recurrir después de que no estaba imaginando el cambio en él. No sabía todavía que la iba a necesitar para algo mucho más grande que mi propia tranquilidad. Mencionó detalles de mi vida que dejaban claro que había prestado más atención de lo que cualquier cliente debería. Más o menos, cuánto debía de mi crédito. El nombre del gimnasio donde todavía trabajaba por las mañanas. Una vez, de forma escalofriante, las calles cerca de mi departamento, mencionadas como si nada. Buena zona, dijo. Un poco lejos de aquí, aunque... Trayecto largo para ti,
Nunca le había dicho dónde vivía. La noche en que dejó de ser negable fue un jueves. La sesión acababa de terminar. Yo estaba guardando mis cosas, y él se me acercó por detrás en la puerta. Me agarró del brazo, me giró y me metió en un abrazo duro y furioso, que no tenía nada que ver con el afecto. Sus manos fueron a lugares donde no tenía ningún derecho de ir. Me congelé de esa forma que la gente siempre dice que no deberías, pero uno no tiene voto en ese momento. Recuerdo los detalles específicos y tontos que uno recuerda de momentos así. El perfume que llevaba puesto, algo de cedro y cuero que todavía no puedo oler en nadie más sin que se me revuelva el estómago. El ángulo exacto de la luz del pasillo, una foto enmarcada en la pared detrás de él, dándole la mano a un senador en algún evento de recaudación, con exactamente la misma sonrisa que me estaba haciendo a mí en ese momento. Eres mía mientras te pago, dijo, justo contra mi oído. No lo gritó, casi con suavidad, lo cual de alguna forma lo hacía peor. Metí una mano entre los dos y empujé, fuerte, y me soltó más sorprendido que resistiendo. Creo, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo fuera a empujarlo de verdad. Suéltame, carajo, dije, con la voz apenas funcionando. Agarré mi bolso y me fui sin decir otra palabra, y no dejé de temblar hasta que estuve 3 cuadras lejos de su casa. No fue una violación. Necesito decir eso claramente, porque pasé semanas después, casi disculpándome por lo mucho que me afectó, como si no contara lo suficiente para justificar el daño. Sí, contó, sus manos sobre mí, sin permiso, su voz en mi oído, diciéndome que era suya. Eso contó bastante. Le conté los detalles completos, en tiempo real, a exactamente una persona, mi compañera de departamento. Esa misma noche, sentada en mi cama, todavía en ropa de entrenar. No dijo mucho, solo me tomó la mano y me dejó repetirme 3 o 4 veces las mismas frases en un orden ligeramente distinto, como si mi cerebro estuviera buscando un arreglo de las palabras que las hiciera menos ciertas. Renuncié a la mañana siguiente. Llamé a la agencia, di alguna excusa vaga sobre conflictos de horario. Colgué antes de que pudieran hacer preguntas que todavía no estaba lista para contestar, con las manos todavía temblándome sobre el teléfono. Ahí empezó el verdadero infierno. Él no aceptó el rechazo, ni un poco. Primero mensajes, después correos desde la dirección de un abogado, amenazando con una demanda por difamación, por algo que ni siquiera había dicho públicamente todavía. Después, un mensaje que me revolvió el estómago. Había contratado a un detective privado para buscar lo que él llamaba trapos sucios. Sobre mí. Fotos viejas. Un exnovio, dispuesto a hablar por el precio correcto. Un correo incluía una foto mía de una fiesta de 3 años atrás, una que ni siquiera recordaba que tuviera cómo conseguir como una sola línea abajo. La gente encontraría esto muy interesante con el contexto correcto. ¿No crees? No había nada en la foto. Esa fue casi la peor parte. Ni siquiera necesitaba algo real, solo la amenaza creíble de inventarlo. ¿Puedes creer que eso es algo que de verdad hacen los hombres ricos? ¿Contratar a alguien para inventar una razón que nadie te crea antes de que hayas dicho nada? Dejé de contestar números desconocidos. Empecé a dormir con el teléfono boca abajo para que la pantalla, encendiéndose, no me despertara a las 2 de la mañana, porque seguía pasando. Y entonces, algo que nunca esperé. Una publicación en un grupo cerrado de Facebook para entrenadoras personales. Anónima, cuidadosa, describiendo a un cliente tan específico que supe exactamente quién era antes de terminar el segundo párrafo. Las mismas amenazas. El mismo. ¿Sabes cuánto te pago? El mismo patrón, palabra por palabra, como si estuviera leyendo un guión que ya había usado una docena de veces. 3 mujeres más se pusieron en contacto en la semana siguiente a esa publicación. 3. El mismo hombre adinerado, la misma casa, las mismas manos, la misma certeza de que el dinero le compraba un cuerpo junto con una obra de vida. Una de ellas, una entrenadora de otra ciudad llamada Paola, que había trabajado con él 2 años antes que yo. Tenía una grabación de voz, 31 segundos de él diciendo casi las mismas palabras que me había dicho a mí, amenazando su posición con la agencia si no era más amable. Escuchar esa grabación por primera vez, escuchar el miedo de alguien más en su voz, en lugar de solo mi propio recuerdo de eso, hizo algo en mí que todavía no tengo palabras del todo para describir. Alivio y rabia llegando en el mismo momento exacto, tan entrelazados que no podía saber dónde terminaba uno. Mierda, pensé. De verdad ya le había hecho esto antes a alguien más. Ya le ha hecho esto antes, recuerdo haber dicho en voz alta a mi departamento vacío, a nadie. Le ha hecho esto a otras personas. De alguna forma eso lo hizo peor,
y más fácil de cargar al mismo tiempo. Las 4 empezamos a hablar todos los días. Comparamos cronologías. Comparamos las frases exactas que había usado. La coincidencia era casi clínica, como si hubiera desarrollado un método, y solo lo siguiera ejecutando. Empezamos a juntar todo: capturas de pantalla, la grabación de Paola, declaraciones escritas, fechadas y detalladas. No publicamos nada de eso de inmediato. Lo enviamos, en silencio, a 2 periodistas de investigación y, esto fue idea de Paola, directamente a 3 de sus socios de negocios, esos cuyos nombres estaban en los contratos de sus empresas. La cuarta mujer, a la que solo llamaré la cuarta mujer porque nunca quiso que su nombre estuviera cerca de esto, ni siquiera en privado entre nosotras. Había trabajado para él más tiempo que ninguna, casi 4 años. De vez en cuando, cada vez que su entrenador habitual no estaba disponible. Fue ella quien primero dijo en voz alta lo que ninguna de las demás se había atrevido a decir todavía. No va a parar a menos que algo haga que parar sea más barato que seguir. Esa frase se convirtió en toda la estrategia. Al final, nos atacó con todo lo que tenía en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cartas de cese y desista de un abogado cuyo nombre después vería citado en publicaciones financieras. Una oferta a través de un intermediario, nunca con su propio nombre involucrado, de lo que él llamaba una indemnización generosa, si todas firmábamos renunciando a nuestro derecho de hablar de esto, jamás con nadie. Una de las 4, una entrenadora llamada Sofía, tuvo a un hombre parado afuera de su edificio 2 veces en una semana, sin amenazar nada directamente, solo quedándose ahí el tiempo suficiente para que ella empezara a variar su camino a casa. El intento de soborno llegó específicamente para mí, unas semanas después. Una cifra ofrecida por el mismo intermediario, con una sola condición. Tenía que convencer a las otras 3 de dejarlo también. Firmar todo. Alejarnos mientras él lo cubría como un malentendido. Al diablo con el dinero, pensé mientras escribía el mensaje. Recuerdo haberme quedado con esa cifra exactamente una noche, haciendo cuentas de mi crédito estudiantil, casi contra mi voluntad, antes de decirle que no al intermediario a la mañana siguiente. Llamé a Paola primero, antes de decirle que no siquiera al intermediario, solo para escuchar a otra voz decir en voz alta que estaba haciendo lo correcto. Ni se te ocurra, dijo antes de que yo terminara de explicar, ni se te ocurra tomar su dinero y dejarnos a las demás paradas ahí. No necesité mucho más convencimiento que eso, la verdad. Nunca había estado más asustada de una decisión, y nunca más segura de una, las 2 cosas a la vez. La situación de Sofía nos asustó a todas más que nada, honestamente. El hombre afuera de su edificio nunca dijo una palabra, nunca la tocó. Técnicamente, nunca hizo nada que un reporte policial pudiera sostener. Pero ella dejó de dormir bien durante 2 meses. Empezó a quedarse en casa de su hermana, las noches en que se sentía observada. Ninguna lo dijo directamente, pero todas entendimos el mensaje debajo. Sé dónde vives y no hay nada que puedas probar solo con ese hecho. Se arrastró durante meses. Quiero ser honesta sobre esa parte. Nada de esto pasó rápido, y no se sintió triunfante mientras pasaba. Se sintió como ser aplastada lentamente. Tuve pesadillas construidas enteramente de su voz. Me sobresaltaba con llamadas desconocidas durante casi un año entero. Hubo noches en que de verdad creí que encontraría la forma de arruinarnos a las 4 antes de que esto viera la luz. Que un dinero como el suyo simplemente no perdía. Perdí una buena parte de mis clientes del gimnasio durante esos meses también, sin explicar nunca por qué. Simplemente no podía concentrarme. No podía sostener la versión ligera y alentadora de mí misma que el trabajo requería mientras cargaba todo esto por dentro. Mi gerente me llamó aparte una vez, con cuidado preguntándome si todo estaba bien, porque 2 clientes habían mencionado que parecía distraída. Le dije que estaba lidiando con cosas personales. No insistió. Recuerdo estar en medio de una sesión, cuidando a un cliente en un press de banca, y tener que recordarme físicamente respirar, porque el pecho se me había apretado de la nada. Algún recuerdo saliendo de lado por un olor o un tono de voz que me recordaba a él. Mi terapeuta, empecé a ver a una durante esa etapa, la primera vez en mi vida, me dijo algo en lo que todavía pienso. No estás reaccionando de más a las amenazas, dijo. Estás reaccionando exactamente lo correcto a una situación genuinamente peligrosa. El problema no es tu miedo. El problema es que el miedo es correcto. Escuchar eso en voz alta, de alguien cuyo trabajo era ser objetiva al respecto, hizo más por mí que casi cualquier otra cosa ese año entero. ¿Sabes qué fue lo que finalmente movió las cosas? No fue la policía. Nunca tuvimos suficiente para cargos que se sostuvieran, y lo sabíamos desde el principio.
Fueron sus socios de negocios. En cuanto salieron 2 de los artículos de investigación, con fuentes nombradas y la grabación de Paola incluida, un socio se retiró de un trato de 8 cifras en una semana. Después otro. Su nombre empezó a aparecer en boletines de la industria, junto a palabras como patrón de conducta, en lugar de visionario. La reputación resulta. Es lo único que hombres como él, en verdad, no pueden volver a comprar una vez que se pierde. La oferta de indemnización cambió de forma rápido después de eso. Dinero de verdad esta vez, estructurado, abogados de ambos lados, un acuerdo mutuo de confidencialidad que ninguna de las dos partes pudiera usar como arma después. No voy a decir la cifra. Diré que fue suficiente para borrar la mayor parte de mi crédito estudiantil con una sola firma, y suficiente para tomarme 4 meses completos libres de trabajar, lo cual hice, y lo cual necesitaba más de lo que entendía en ese momento. Las 4 nos reunimos en persona por primera vez la semana en que todo se finalizó, por sugerencia de Paola, que voló específicamente para eso. Conseguimos una mesa en algún restaurante de nivel medio del que ninguna se acordaría el nombre un año después, y nos quedamos los primeros 20 minutos sin siquiera hablar de él, como si hubiéramos acordado en silencio darnos una cena donde él no fuera el protagonista. Sofía lloró en algún momento, no exactamente triste, más como si algo por fin estuviera drenándose de ella después de meses de estar contenido. La entendí completamente. Nos tomamos una foto antes de irnos, las 4 amontonadas en un mismo gabinete, y sigue siendo la única foto donde, si me veo bien, puedo ver el momento exacto en que algo dentro de mí por fin se aflojó. No la comparto en ningún lado, es solo mía, y de ellas, prueba de que 4 desconocidas se convirtieron en algo que se sostuvo. No me convertí en activista. Quiero decir esto claramente, porque sé qué historia se espera aquí. La sobreviviente se vuelve vocera. La sobreviviente funda una fundación. La sobreviviente convierte el dolor en una plataforma. No quería nada de eso. Quería paz, quería mis martes de vuelta. Una entrenadora que apenas conozco me contactó hace un tiempo, habiendo escuchado algún fragmento de la historia de segunda mano por los chismes de la industria, preguntando si hablaría con una periodista que estaba haciendo un artículo más amplio sobre clientes adinerados y entrenadoras personales. Dije que no. Me sentí un poco culpable por eso durante como un día. Esa idea de que le debía a alguna causa más grande, mi exposición continúa a una historia que ya había sobrevivido una vez. Después dejé de sentirme culpable. Sobrevivir a algo no te obliga a revivirlo profesionalmente para el beneficio de desconocidos. Mi mamá me pregunta de vez en cuando si debería escribir un libro sobre todo esto. Le digo que tal vez algún día, aunque en el fondo sé que probablemente nunca lo haga. Ahora entreno en un estudio privado pequeño que rento con otras 2 mujeres. Una de ellas es Sofía. De hecho, nos quedamos cercanas después de todo esto, más cercanas de lo que ninguna de las dos hubiera imaginado el día que nos conocimos. Ahora yo decido mi propia lista de clientes. Ya no acepto sesiones privadas en casa para hombres adinerados. Punto. Sin excepciones. Sin importar la tarifa. Aprendí esa lección a un precio que nunca pagaría voluntariamente 2 veces. Todavía hay clientes que preguntan si hago excepciones para casos especiales. La respuesta sigue siendo no, sin importar cuánto ofrezcan. A veces la gente me pregunta si lo perdono. No creo que esa sea la pregunta correcta. Ya no gasto ninguna energía en él, lo cual se siente como su propio tipo de respuesta, la más honesta que tengo. Vi su nombre una vez, como un año después del acuerdo, alguna nota menor de negocios en una publicación del sector que alguien dejó en la sala de espera del estudio. Leí el titular, no sentí absolutamente nada, y pasé la página. Ese vacío me sorprendió más de lo que me habría sorprendido la rabia. Al final no me arruinó la vida, aunque hubo temporadas enteras en que estuve segura de que sí. Lo que en verdad hizo, sin proponérselo, sin tener jamás una sola intención amable hacia mí, fue obligarme a convertirme en alguien que sabe exactamente cuánto vale. Alguien que nunca más va a rebajar ese número solo porque se venciera la renta. Algunas noches, eso se siente como lo único limpio que salió de todo ese desastre. La mayoría de las noches, ¿con eso basta? Todavía hay días en que me sobresalto con una voz alzada que no tiene nada que ver con él, y ahora me permito tener esos días en lugar de fingir que estoy más avanzada de lo que en verdad estoy.